19 de julio de 2024. Son las 4:09 de la madrugada, hora universal, y en algún centro de datos perdido por ahí, un servidor descarga una actualización de rutina, una más. Pesaba poquísimo, tardó apenas unos segundos, y nadie le prestó atención. Nadie la aprobó en una reunión, nadie firmó nada especial. Era un viernes normal, para una máquina normal. Pero lo que casi nadie sabía es que, en los siguientes 78 minutos, ese archivo tan pequeño iba a darle la vuelta al mundo, y a hacer algo que ningún virus, ningún hacker y ningún ejército había logrado jamás en toda la historia. Apagar 8,5 millones de computadoras al mismo tiempo. Y fíjate cómo pasó. En Australia ya era de tarde, en Europa la gente apenas llegaba a la oficina, y en América muchos todavía dormían. Por eso esto no llegó como un trueno de golpe, sino más bien como una marea, que fue cubriendo el planeta poquito a poco, zona horaria por zona horaria. Cada oficina que encendía sus computadoras, cada computadora que se topaba con la muerte. Esas pantallas gigantes de los aeropuertos, las que te anuncian las salidas, se apagaban y volvían a encender mostrando exactamente lo mismo, puro azul. Los pilotos no podían calcular sus rutas, los pasajeros hacían filas que daban la vuelta entera a la terminal. Y lo peor es que nadie, ni siquiera los técnicos, entendía todavía qué estaba pasando. Ahora imagínate por un segundo que eres tú, despiertas, y resulta que tu vuelo ya no existe, el banco no abre, llegas al hospital y no pueden ver tu historial, la pantalla de la aerolínea, la del cajero, la del quirófano, todas te muestran lo mismo, un fondo azul y un mensaje de error. Eso fue lo que vio el mundo entero esa mañana. Aeropuertos congelados, cirugías suspendidas, canales de televisión que se quedaron sin señal, servicios de emergencia tambaleándose. Y en medio de todo ese caos, todos se hacían la misma pregunta: ¿nos están atacando? Y la respuesta es no, nadie los estaba atacando. Y créeme, esa es la parte que de verdad te pone los pelos de punta. Porque el mundo no se cayó por culpa de un enemigo, se cayó por culpa del único software que tenía una sola misión en esta vida: protegerlo. Así que déjame aclararte algo desde ya. Esto no es la historia de un ciberataque, esto es la autopsia de un suicidio técnico. Es la historia de cómo la empresa de ciberseguridad más confiable del planeta, con un solo archivo defectuoso, terminó convertida en el arma más destructiva que el mundo digital había visto jamás. Y para entender cómo un guardián acaba apuñalando justo a quien debía cuidar, primero tienes que saber quién era ese guardián, y sobre todo, por qué le habíamos entregado las llaves de absolutamente todo. El código no miente, solo muere, y esto es código muerto. La empresa se llama CrowdStrike, nació en 2011, en Austin, Texas, de la mano de un tipo llamado George Kurtz, un veterano de la seguridad informática que venía nada menos que de dirigir la tecnología de McAfee. Y ojo, no era una startup improvisada de garaje. Para 2024 ya era una de las marcas más respetadas de la ciberseguridad mundial, valorada en decenas de miles de millones de dólares. Su producto estrella se llama Falcon, y no es un antivirus cualquiera. Falcon es lo que se conoce como un EDR, o sea, un sistema que vigila cada proceso, cada archivo y cada conexión de tu computadora en tiempo real, cazando amenazas antes de que siquiera lleguen a moverse. Y para 2024, Falcon no era un jugador menor, para nada. Lo usaban bancos, hospitales, aerolíneas y gobiernos de todo el mundo para defenderse de los ataques más sofisticados que existen. O sea, le habíamos confiado literalmente la primera línea de defensa de toda la infraestructura moderna. Pero aquí está el detalle: para poder vigilarlo todo, Falcon necesita un permiso enorme. No corre como un programa normalito, encerrado en su cajita, no. Corre en lo más profundo del sistema operativo, ahí en el núcleo, lo que llamamos el kernel. Y piénsalo así, que es la mejor forma de entenderlo. Una aplicación cualquiera es como un huésped en un hotel, solo puede entrar a su habitación, y ya. El kernel, en cambio, es la gerencia del hotel, la que tiene la llave maestra de cada puerta, del ascensor, del cuarto de máquinas, de todo, y Falcon vivía justo ahí, en la gerencia. Y esa decisión es la que lo cambia absolutamente todo, porque cuando un huésped tropieza, rompe un florero y ya. Pero cuando tropieza la gerencia, la que tiene la llave maestra, puede incendiar el edificio entero. Y mira la paradoja, porque es brutal. Para protegerte de los criminales más peligrosos, le terminaste dando a un guardia las llaves de tu casa, de tu caja fuerte y hasta de tu habitación, y mientras ese guardia sea competente, duermes tranquilo, sin ningún problema.
Pero el día que ese guardia se equivoca, te das cuenta de algo terrible. Le diste el poder de hacer exactamente el daño que tú querías evitar. CrowdStrike era ese guardia, y millones de empresas dormían tranquilas, precisamente gracias a él. Bueno, ahora vamos a bajar a la sala de máquinas, porque es justo aquí donde de verdad murió el código. Resulta que Falcon no se actualiza solamente cuando cambias de versión. No, está recibiendo todo el tiempo unos archivitos de configuración que se llaman channel files, y que básicamente le van diciendo cómo reconocer las amenazas más nuevas. Es como si le susurraran instrucciones al guardia varias veces al día. Oye, vigila este patrón, ignora este otro. Y el protagonista de nuestra historia es uno de esos archivos, el Channel File 291. Su trabajo era enseñarle a Falcon a vigilar el mal uso de un mecanismo interno de comunicación de Windows. Y aquí viene el detalle clave. Quiero que lo veas con calma, porque todo este desastre, todo cabe en una sola frase. Dentro de Falcon había una plantilla que esperaba leer 21 campos de información, pero el código que de verdad alimentaba esa plantilla solo le entregaba 20. 20 contra 21, una diferencia de uno solo. Y tú dirás, bueno, ¿y qué tiene eso de grave? Pues mira, ¿qué pasa cuando un programa intenta leer el campo número 21 de una lista que solo tiene 20? Pues va a buscar algo que no existe. Se asoma a una zona de la memoria que no es suya. En ingeniería a eso le dicen una lectura fuera de límites. Y es como buscar el piso 21 en un edificio que solo tiene 20. El ascensor se lanza hacia un piso que no está ahí y se estrella. Y para que lo entiendas aunque no seas programador, te lo pongo fácil. La memoria de una computadora es como una fila larguísima de casilleros numerados y cada programa tiene permiso de abrir solo los suyos. Entonces, cuando Falcon fue a abrir el casillero número 21, abrió uno que no le pertenecía, uno que podía tener cualquier cosa adentro. Y hacer eso a nivel del kernel es como meter la mano en la maquinaria de un reloj mientras está girando. El sistema no tiene manera de saber hasta dónde va a llegar el daño, así que hace lo único seguro que puede hacer. Y aquí es donde el privilegio del kernel te pasa la factura, porque si esto le pasara a una aplicación normal, esa app se cerraría sola y tú ni te enterarías, seguirías con tu vida. Pero esto le pasó a Falcon, que vivía en la gerencia con la llave maestra, y cuando el guardia con acceso total se estrella, no se cae él solito, no, se lleva al sistema operativo entero con él, y Windows hace lo único que puede hacer para protegerse de un daño en su propio núcleo, se detiene por completo y te muestra la famosa pantalla azul de la muerte. Una vez, y otra más, en un bucle de reinicio que no termina nunca. Ah, y déjame quitarte un mito de encima porque seguro lo vas a escuchar por ahí. Mucha gente repite que el culpable fue un archivo vacío o lleno de ceros, y eso es falso. La propia CrowdStrike lo desmintió. El archivo tenía contenido. El problema nunca fue su tamaño, sino esa diferencia de un solo campo que dos sistemas de control deberían haber atrapado, y no atraparon. Por un lado, un validador que tenía un error de lógica, y por el otro, un intérprete al que le faltaba una simple comprobación. Dos redes de seguridad, las dos con el mismo agujero, en el mismo lugar. Y lo más inquietante de todo, es que ese defecto llevaba meses ahí escondido. Otras versiones del archivo habían funcionado bien, pero no porque estuvieran bien hechas, sino por pura suerte, simplemente nunca habían tocado el campo número 21. El error estaba ahí, dormido, esperando con toda la paciencia del mundo el dato exacto que lo despertara. Y el 19 de julio, ese dato por fin llegó. Y por si todo esto fuera poco, hubo un agravante más. Ese archivo no se probó primero en un grupito pequeño antes de soltarlo al mundo. No, se mandó a todos, en todas partes, al mismo tiempo. Y mira, en ingeniería hay una práctica básica, de puro sentido común, que se llama despliegue escalonado. Tú lanzas el cambio a un 1% de las máquinas, observas qué pasa, y solo si todo está bien, lo expandes al resto. Pero aquí no hubo ningún 1%. Hubo 100%, de inmediato, y por eso el fallo no fue un goteo lento, fue una ola gigante y simultánea que golpeó al planeta entero en cuestión de minutos. A las 4:09 de la madrugada, hora universal, CrowdStrike publicó ese archivo al mundo, y a las 5:27, o sea, 80 minutos después, se dieron cuenta del error y lo revirtieron. Pero ya era tarde, demasiado tarde. Porque en esa ventana de apenas 78 minutos, cualquier computadora que estuviera encendida y descargara la actualización quedaba condenada. Y piensa en la velocidad de esto. No fueron horas de propagación. No, la actualización llegó a las máquinas casi al instante, igualito que llega cualquier definición nueva de un antivirus.
En lo que te tomas un café, el archivo ya estaba dentro de millones de computadoras, ejecutándose, estrellándose. Esa misma eficiencia que hacía a Falcon tan bueno protegiendo, fue justo la que lo volvió letal cuando falló. Microsoft calculó el daño en 8,5 millones de dispositivos con Windows. Y sí, suena a menos del 1% de todas las máquinas del mundo, y lo era. Pero es que ese 1% estaba justo en los lugares que sostienen la civilización. Aeropuertos, bancos, hospitales, cadenas de televisión, sistemas de emergencia. Por eso los medios lo bautizaron como el mayor apagón informático de la historia, no por la cantidad de máquinas, sino por dónde estaban metidas, en pleno sistema nervioso del mundo moderno. Y entonces llegó la peor parte de todas. Esto no se podía arreglar a distancia. Como las máquinas ni siquiera arrancaban, nadie podía mandarles un parche por internet. Cada computadora, una por una, había que atenderla a mano. Arrancar en modo seguro, entrar a una carpeta y borrar manualmente el archivo defectuoso. Y por si fuera poco, muchísimos equipos estaban cifrados con BitLocker y pedían una clave de recuperación para siquiera poder entrar al modo seguro. Una clave que, irónicamente, a veces estaba guardada en otro servidor que también estaba caído. Piensa en lo que eso significa en la vida real. Un solo técnico computadora por computadora, reiniciando, escribiendo, borrando y reiniciando otra vez. En una empresa con 10,000 máquinas, esos son ejércitos enteros de informáticos llamados de emergencia un fin de semana. Hospitales que tuvieron que posponer cirugías, bancos que no podían procesar ni un pago, cadenas de televisión que se quedaron sin transmisión en pleno aire. Esto no fue un susto de un par de minutos. Para muchas empresas, recuperarse del todo tomó días enteros, y el mundo físico sencillamente se detuvo. Solo en las primeras horas se cancelaron más de 4,700 vuelos en todo el planeta, y en 3 días, la cifra ya superaba los 16,000, más del 4% de todos los vuelos del mundo. La más golpeada fue Delta Airlines, más de 7,000 vuelos cancelados en 5 días, más de 1,300,000 pasajeros varados y un costo que la propia aerolínea calculó en $500 millones. Delta tardó casi una semana en volver a la normalidad, muchísimo más que sus competidores, y eso destapó una guerra legal que, por cierto, todavía sigue. Y el daño total, pues una firma llamada Parametrics calculó que solo las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, las del famoso índice Fortune, perdieron $5,400 millones en daños directos. 124 de esas gigantes salieron golpeadas. Y aquí viene lo más cruel, el seguro apenas cubriría entre el 10 y el 20% de todo eso. El resto fue pérdida pura y dura, y la propia CrowdStrike también lo pagó en la bolsa. Su acción se desplomó casi un 44% en cuestión de semanas, borrando alrededor de $30,000 millones de su valor. Y mientras el mundo entero ardía, el director ejecutivo George Kurtz salió a dar la cara. Pero su primer mensaje fue puramente técnico, casi frío. Dijo más o menos que esto no era un incidente de seguridad ni un ciberataque, que el problema ya estaba identificado, aislado, y que ya habían desplegado una solución. Y mira, en los hechos tenía toda la razón, pero el tono le salió carísimo, porque mucha gente sintió que ahí faltaba lo más importante, lo más humano, una disculpa, que llegó, sí, pero horas después, cuando dijo que lamentaban profundamente las molestias y la interrupción. Y es un detalle chiquito, pero te revela algo enorme sobre cómo una empresa maneja una crisis. Porque la gente no solo juzga tus errores, juzga, sobre todo, la forma en que reaccionas ante ellos. Y un mensaje frío y técnico, sin un perdón claro por delante, millones de personas lo leyeron como pura frialdad. Y luego, ya para rematar, vino el detalle que convirtió toda la tragedia en burla. Resulta que, para disculparse con los socios y colaboradores que se pasaron noches enteras sin dormir arreglando máquinas, ¿sabes qué les mandó CrowdStrike? Tarjetas de regalo de $10 de Uber Eats. $10, y la ironía fue tan grande, pero tan grande, que el propio sistema de Uber marcó un montón de esas tarjetas como fraude y dejaron de funcionar. $10, por el mayor apagón informático de la historia. Y meses después, ya en septiembre de 2024, la empresa tuvo que ir a rendir cuentas frente al Congreso de Estados Unidos. Y ahí un alto ejecutivo llamado Adam Myers soltó una frase que, sinceramente, debería estar tallada en la pared de toda empresa de tecnología.
Dijo que la confianza tarda años en construirse y solo segundos en romperse, que entendían que habían roto esa confianza y que ahora les tocaba trabajar para volver a ganársela. Y aquí está la verdadera lección, la que late por debajo de toda esta historia, porque el desastre de CrowdStrike no fue mala suerte, ni una casualidad. Fue la factura, cobrada toda de golpe, de una decisión de arquitectura que la industria entera había aceptado sin chistar, la de darle a un programa externo las llaves del núcleo del sistema. Y es que el acceso más profundo es, al mismo tiempo, el riesgo más profundo. Cuando le entregas a alguien la llave maestra, le estás entregando también el poder de incendiarlo todo. Y hay una ironía final que no puedes pasar por alto. El software cuyo único propósito en la vida era evitar que un atacante tumbara estos sistemas, terminó tumbándolos él mismo, sin que ningún atacante moviera un solo dedo. El enemigo no estaba afuera. Estaba adentro, escondido dentro de la actualización en la que confiábamos con los ojos cerrados. Y ese es el verdadero peligro de la complejidad moderna. No la falla que ves venir de lejos, sino la que llevaba meses dormida, esperando calladita el dato exacto para despertar. Y bueno, Microsoft sí captó el mensaje. Después del desastre, anunció una iniciativa para sacar a los programas de seguridad fuera del kernel de Windows, justo para que el tropiezo de un tercero no pueda volver a tumbar el sistema completo. La cura llegó, como casi siempre pasa, después del incendio, porque CrowdStrike no cayó por falta de talento, que quede bien claro. Tenían a algunos de los mejores ingenieros de seguridad del planeta. Cayeron porque un solo campo de diferencia, en un solo archivo, atravesó dos redes de seguridad rotas y llegó hasta el corazón de millones de máquinas. El código no miente, solo muere, y cuando muere en el lugar equivocado, se lleva al mundo entero con él. Así que la próxima vez que te topes con una pantalla azul, acuérdate de esto. Detrás de ella quizá no haya ningún hacker, sino una sola línea, un solo número, un solo descuido. Y oye, cuéntame en los comentarios, ¿dónde estabas tú el día que el mundo se puso azul? ¿Te tocó un vuelo cancelado, un cajero muerto, una pantalla congelada? Cuéntamelo, que de verdad me encanta leerlos. Y si esta autopsia te hizo mirar tu computadora con otros ojos, déjame tu like y suscríbete a Código Muerto, porque en el próximo caso vamos a abrir otro cadáver. La historia de cómo una sola línea de código mal escrita se comió el 100% de un servidor y tumbó media internet, pero desde adentro. Ahí te espero.